Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardware Esfera. Hoy vamos a hablar de un tema un poco extraño que es el tema de sistemas redundantes. Me acompaña aquí de una fuente que vamos a ir viendo después, pero quiero entrar en el tema en cuestión. Hace no mucho en YouTube alguien me dijo: los sistemas redundantes son el mayor timo de la historia. Y perdonadme que refute eso. Gracias a los sistemas redundantes, a día de hoy podemos disfrutar de las telecomunicaciones tal y como las conocemos, ya sea en nuestro móvil, ya sea en nuestro ordenador. Gracias a ello nos funciona Facebook, Google, Twitter, todo lo que queramos. Los sistemas redundantes son muy utilizados en sectores profesionales o en entornos más de data center, pero muy poco utilizados en el sector doméstico. Y es por eso que son bastante desconocidos a nivel doméstico. Es por eso que hoy os quiero hacer la review de esta fuente, que aparte puede ser utilizada en un ordenador normal, y explicaros pros y contras y por qué los usuarios domésticos no suelen utilizar sistemas redundantes. Lo primero que tengo que dejar claro es que sistemas redundantes no solo hay de alimentación. La gran mayoría de vosotros creen que esto solo existe en fuentes de alimentación, pero en esquemas o estructuras de red más complejas, los sistemas redundantes van desde los routers, los firewalls, los balanceadores de carga, los DNS, los servidores, y no tienen por qué ser solo dos unidades, pueden ser más unidades. Pero hoy me voy a centrar en fuentes de alimentación redundantes. Esto que os traigo aquí hoy es una fuente de alimentación redundante. Y quiero que la veáis en cuestión. Estoy hablando de la CRPS 550 vatios, 92% de eficiencia, 80 plus de Unica. Unica Gaming, que hace muchos accesorios, o Unica, que hace muchos accesorios gaming, también fabrica esta serie de fuentes de alimentación. Para que nos pongamos en contexto, creo que lo primero sería ver por aquí una fuente de alimentación. Os pongo una imagen en la cual podemos ver una fuente de alimentación estándar ATX abierta. Normalmente las fuentes de alimentación tienen un primario y un secundario, ya sabéis, para transformar de corriente alterna del enchufe a corriente continua, posteriormente a una corriente alterna otra vez más filtrada, y esa última corriente alterna se prefiltra para una continua más estable. En el caso de las fuentes de alimentación normales ATX, los estabilizadores finales de tensión están dentro de la misma fuente. Es esta sección que os marco en rojo con una flechita que podéis ver en esta imagen. En el caso de las fuentes de alimentación de servidor, funcionan de una forma muy diferente. Como estáis viendo, en su parte frontal suelen tener un ventilador muy chiquitito y una lengüeta, básicamente para que al activar del seguro podamos sacar la fuente de alimentación. Estas fuentes de alimentación también suelen tener un LED en la parte trasera que nos indica el estado de la fuente. Cuando hay un fallo, se detecta un fallo, ese LED pues se encenderá en rojo, si no, pues estará en verde. Como estáis viendo, estas fuentes de alimentación son más pequeñas y suelen tener estas placas de control. Y esto es lo interesante, y es que la estabilización del secundario de la fuente de alimentación no está en las fuentes en sí, sino que está en el interior de la carcasa. Es decir, los estabilizadores finales están aquí dentro. Esta circuitería que viene aquí, junto con todo el manejo de cables, es el estabilizador de la tensión que salimos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque ya sabemos que de forma casera podemos hacer un sistema de fuentes de alimentación redundantes. Típico cable como este que os pongo aquí para que enciendan dos fuentes de alimentación y con dos fuentes de alimentación diferentes pues alimentar un equipo. Esto se utiliza mucho en rigs de minería. El problema con este tipo de cables es que, aunque funcionan, podemos tener una discrepancia de valores. Quiero decir, la fuente 1 está muy nueva y nos entrega 12,3 voltios. Sin embargo, la fuente 2 está un poco más viejecita y nos entrega 12,1. Esa tensión combinada va a hacer que realmente al equipo le lleguen 12,2, pero las dos fuentes no van a dar el mismo pulso de corriente al mismo tiempo, y aunque sea una corriente continua, bueno, básicamente es una alterna pulsos muy elevados, que básicamente es una continua, pueden tener discrepancias. Por eso los estabilizadores finales en las fuentes de alimentación redundantes se incluyen en la caja, en la zona final. Entonces las fuentes tan fácilmente como poner en el interior, encajan y ya está. En este caso, dentro de este conjunto redundante tenemos dos fuentes de 550 vatios. Cuidado, esto no quiere decir que se sume la potencia. Aquí no vamos a decir 550 más 550, 1000 vatios. No, el consumo máximo o la potencia máxima que van a otorgar son 550 vatios. En el caso de que falle una, va a funcionar la otra. Si no, lo que puede ocurrir es que si tenemos un consumo de 500 vatios, una ofrezca 250 y la otra 250, pero jamás se van a sumar. Es decir, combinados máximo pueden ser 550.
Otra de las características de estas fuentes, aparte de que son hot plug, que se pueden extraer en caliente, que lo vamos a ver después en un equipo, es que por lo general suelen tener un ventilador muy chiquitito. Las fuentes de alimentación estándar tienen un ventilador de 14 centímetros y en estas contamos con ventiladores de 6, 4 y que suelen trabajar a revoluciones muy altas, por lo tanto suelen ser algo más ruidosas. Aunque en el tema de eficiencia refrigeran mucho mejor que en el sistema de las fuentes de alimentación ATX. Y ahora con respecto a las salidas que tenemos, vamos a ver un poco los cables que nos encontramos aquí. Como veis, en servidores también se utiliza lo mismo, 24 pins para alimentar placa base. Tenemos por aquí un cable que es muy corto, que es este de aquí, que es el de 4+4 para alimentar el procesador. ¿Por qué este cable es tan corto en esta fuente? Porque normalmente en las placas base de servidor esto queda muy cerca de donde está la fuente de alimentación. Entonces, claro, si lo cogemos para un ordenador normal, necesitamos un alargo. Ya lo tenemos por ahí. A ver qué más nos encontramos. Tenemos por aquí un cable con 2 SATAs, un cable con 2 molex, otro cable con 2 molex, ya tenemos 4 molex, otro con 2 SATAs, otro con 2 SATAs y otro con 2 molex, lo cual quiere decir que tenemos 6 SATAs y 6 molex directos. Perfecto. Y por último me he guardado estos dos cables de aquí. Estos no es normal que los veamos en ordenadores estándar, pero digo que esto está más pensado para el mundo profesional. Y en este caso tenemos el conector EEB, que es un conector de 8 pins directamente que utilizan algunos servidores y que le va a entregar potencia de 12 voltios para encender algunos dispositivos como sean las controladoras de RAID, etc. Y por último tenemos este pequeño conector de 4 pins que no es ni más ni menos que el conector de señal de estado de la fuente de alimentación. Es decir, si nuestra placa base o nuestra caja de servidor lo soporta, podremos conectar este conector directamente ahí, ¡pic! Y en los LEDs del frontal de la caja podremos saber si la fuente de alimentación, una de ellas, está en buen estado, no está en buen estado, están encendidas, no están encendidas, etc. Y Única también añade estos accesorios con estas fuentes redundantes. Tema de precio, chicos, podríamos hablarlo, pero este conjunto entero de fuente de alimentación vale solo 350 euros. Esto puede ser que alguno se escandalice ahora y que lo vea caro, pero en el sector profesional no es para nada caro. Es más, una sola fuente HP de servidor suele valer bastante más. Entonces, me parece un precio más que razonable y aceptable. Ya digo que entendiendo las características de ese mercado. Pero la curiosidad es este anclaje y este kit de accesorios que nos envían, que bueno, pues básicamente es muy interesante porque esto que veis aquí es lo que nos permite poner en la parte de atrás de una caja normal ATX, como veis es fuente ATX, y de esta forma poder añadir nuestro marco con las fuentes de alimentación redundantes para que podamos añadirlas a un ordenador normal, a una caja normal. ¿Asaltador tiene esto sentido en un ordenador doméstico? Mirad, si vosotros utilizáis vuestro ordenador para jugar, seguramente no. En el caso de las fuentes de alimentación ocurre lo mismo. Pues podríamos añadir esto en una caja normal, que es lo que os voy a enseñar ahora. Así que peguemos un salto al taller y os lo enseño. Bueno, para comprobar todo aquello que os decía, al final no lo he montado en un equipo, pero lo he montado aquí con un tester para que podamos ver los diferentes voltajes. Voy a irlo encendiendo. Y tenemos aquí un ventilador, simplemente para que funcione conectado a un Molex, igual que esto, y ya está. Debo de aclarar una cosa. Antes he dicho conector EBB, se me ha ido un poco la olla. Esto es un conector EPS, que no es ni más ni menos que el mismo que el de alimentación del procesador, pero unido, ¿vale? Se lo utilizan servidores. Fijaos que si tenemos la corriente conectada, los LEDs parpadean en verde. Si retiramos uno, ese LED está en rojo. ¿Lo veis, no? Podemos retirar los dos y ahora en un ratito, cuando se descarguen los condensadores, se apagarían. Pero básicamente, fuente de alimentación apagada. Conectamos, se encienden los LEDs en verde parpadeando, los ventiladores empiezan a funcionar y lo que vamos a hacer es puntear nuestra fuente de alimentación. Sí, habría que hacerlo con una resistencia, pero bueno, ya sabéis, a lo basto. Conector verde, conector negro, ahí ha pitado, 12,17 voltios. El ventilador se ha autorregulado, como estáis viendo, este funciona, quizá no está lo más equilibrado posible, y los conectores se han puesto verdes. Entonces esto es así de fácil. Falla una fuente de alimentación, yo que sé, la primera. Tenemos un pitido, tenemos una luz roja. Esa fuente de alimentación tan sencillo como venir aquí, coger, tirar del seguro, desmontar, seguimos teniendo 12,17 voltios, veis que todavía la luz se tiene que apagar, todavía está un poco cargada, ya se ha apagado, cogemos una fuente de alimentación nueva,
seguimos manteniendo nuestros 12,16 voltios y ahora veremos algo curioso. Conectamos esta, va a saltar luz roja y pitar, dice, oye, una fuente tiene un problema, conectamos alimentación, 12,35 voltios por un segundo y ya ha vuelto a estabilizarse 12,17. Esto es porque al conectar la fuente nueva, por un momentito tienen que hacer la autorregulación, lo que os decía, para compensar las salidas de voltaje de una y otra fuente. Entonces, como veis, es un sistema muy sencillo que podemos meter en nuestras cajas. Cuidado, si esto lo vais a coger para una caja doméstica, que viene con los anclajes que os he enseñado antes, con el marco y todo, tenéis que tener en cuenta que estas fuentes de alimentación son mucho más largas. Y ahora bien, hablando de estas fuentes de alimentación, como os he dicho, tienen un precio ambas, más la carcasa donde cogerlas, más los adaptadores de unos 365 euros, tenemos 3 años de garantía, son fuentes con suficientes certificados de calidad y de protecciones en su interior, por lo cual están completamente recomendadas para el mundo de servidores. Eso quiere decir que para el mundo doméstico debería estar más que suficiente. ¿Quién puede necesitar esto? A ver, asaltador, yo necesito esto en mi PC Gaming, os lo he dicho antes. Si vais a jugar a juegos competitivos, quizás esto puede ser interesante para minimizar el problema de que pues en una partida de esas, de un torneo, la fuente de alimentación sea lo que casque. Pero por lo general no, es más para uso de servidores. Otro tema está aquella gente que suele utilizar su ordenador de casa para temas más profesionales, como puede ser el caso de gente que hace render o ray tracing en imágenes y que a lo mejor tiene que dejar el ordenador encendido horas y horas renderizando. Cuando digo horas, pueden ser días. Entonces, en el caso de esos ordenadores sí que es muy recomendable poner, en lugar de fuentes de alimentación estándar, poner unidades de fuentes de alimentación redundantes. Me gustaría agradecer a la marca Iunica por haberme enviado estas fuentes de alimentación. Os dejo un link en la descripción del vídeo para que les echéis un ojo, podáis verlas, o si os interesa comprarlas, se pueden comprar las fuentes sueltas o con la carcasa, aunque la recomendación es con la carcasa. Y la única pega que tengo en cuanto a esta fuente de alimentación es que, como veis, los conectores EPS de 4 y 4 y el de 8, que son por los que vamos a poder alimentar placa base, gráficas, aunque esto no está muy pensado para gráficas, pero se podrían alimentar perfectamente, pues que son muy cortos y no veo la opción de compra en la página de Iunica de cables más extensos. Sí hay de otra marca, pero os agradecería pues que la marca también nos ofreciera la posibilidad de comprar alargadores o prolongadores o accesorios para utilizar el conector EPS para poder alimentar, por ejemplo, una gráfica, para que pudiéramos utilizar estas fuentes de alimentación redundantes en un PC doméstico. Dado que nos ofrecen la alternativa de esas chapas para poderla adaptar a una caja normal, lo suyo sería que también nos ofreciesen el cable para poder adaptar de EPS a un par de PCI Express, por ejemplo, en un workstation, en una estación de trabajo doméstica para render, para alguien que no se dedique profesionalmente, seguramente necesite una tarjeta gráfica profesional y tener que comprar este cable puede ser complicado, y la marca nos lo podía ofrecer pues directamente como un accesorio. Y ya está, chicos, no hay nada más que decir. En cuanto a las fuentes de alimentación, me parecen que están muy bien, la verdad, relación calidad-precio, la verdad es que está bastante bien dentro de lo que es el sector profesional. Y en cuanto a pruebas de rendimiento y tal, no le echo más porque, como entenderéis, es complicado hacer pruebas de rendimiento a sistemas redundantes. No es tan sencillo como hacer pruebas de carga sobre fuentes de alimentación estándar. Y chicos, hasta aquí lo dicho. Si tenéis cualquier tipo de duda, consulta acerca de las fuentes de alimentación de sistemas redundantes, dejármelo por abajo en los comentarios. Y no hay nada más que decir. Con esto me despido y hasta el próximo vídeo.